Hermanos queridos, por favor, abran sus Biblias en el libro de Isaías, en el Antiguo Testamento, el capítulo 1, y vamos a leer los versículos 21 al 28. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? ¿Quién estuvo de justicia? En ella habitó la equidad. Pero ahora, los homicidios. Tu plata se ha convertido en escoria. Tu vino está mezclado con agua. Tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones. Todos aman el soborno y van tras la recompensa. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios, y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio, y los convertidos de ella con justicia. Pero los rebeldes y pecadores a una serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Amén. Oremos. Señor nuestro, nos hemos acercado a ti y escuchado tu palabra. Te rogamos que tú nos des el discernimiento para entender lo que tú realmente quieres decirnos, prestarle atención y obedecer. Por Jesús. Amén. Hemos comenzado esta serie acerca de los temas sobresalientes de la profecía bíblica. Muchas veces se habla de la profecía como si se tratara realmente de vaticinios, ¿no? Una serie de premoniciones y anuncios del futuro, pero esa es la parte muy pequeña de la profecía, es la parte menor. La profecía bíblica tiene que ver con grandes temas que si no les prestamos atención, estamos desmereciendo y empobreciendo la palabra de Dios. Hemos visto en el comienzo mismo del libro de Isaías, la semana pasada, que lo que Dios quería de su pueblo era conocimiento. Y anuncia en el capítulo 1, versículo 3, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Ya? A diferencia de aún los animales que conocen a su amo. Dice, mi pueblo no tiene conocimiento. Así que conocimiento fue el primer tema que hemos visto más o menos rápidamente la semana pasada. Ahora estamos viendo el segundo tema, que en realidad casi se puede bifurcar en dos palabras, emparentadas, que son juicio y justicia. Juicio y justicia. ¿Qué es esto? De acuerdo a la tradición de los latinos, los romanos, la definición de las palabras es vital para podernos entender. ¿Qué es eso de juicio? ¿Y qué es justicia? Si ustedes toman una concordancia y buscan todas las veces que se usa la palabra, que se menciona la palabra juicio en Isaías y la palabra justicia, van a ver que están emparentadas a través de los diferentes textos que ahora no vamos a poder ver porque son muy numerosos. Podríamos llegar a conclusiones propias, pero
Para evitar eso, yo les puedo recordar que justicia es algo muy importante para Dios. El Señor Jesús dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. La justicia no es algo que pasa desapercibido para el Señor. A Él le importa. Y le importa que a nosotros nos importe también. Dice en este caso, en el pasaje que acabo de leer, en el versículo 21. Llena estuvo, se está refiriendo a la ciudad de Jerusalén, de justicia. En ella habitó la equidad. Bueno, está hablando enfáticamente que eso fue en el pasado. En el pasado había justicia, pero no más, dice. Ahora está llena de homicidas. Ya, los homicidios se producían y como que nadie hacía nada. Esa es una de las características de una sociedad decadente. Eso es lo que ha pasado en la época última de la República en Roma, igualmente en la época en que la monarquía en Roma estaba viniendo a terminar, pero el Imperio Romano desde el principio manifestó ese grado de descomposición, homicidios que no se resolvían, es decir, que quedaban impunes. Por tanto, injusticia grave. ¿Por qué el homicidio es una injusticia? Porque Dios dice en su ley: no matarás. Cuando un hombre mata, le quita la vida a otro, no estamos hablando de la pena de muerte. Estamos hablando de un acto particular, de un particular contra otro. Y la sociedad deja que pase. Tal vez porque tiene mucha influencia el asesino. Tal vez porque cuesta mucho y realmente la persona a la que mató no gozaba de toda la influencia para mover el aparato estatal. Dice, en esta ciudad habitaba la equidad, pero ahora los homicidas. ¿Qué es lo que habían hecho? Le dice a la ciudad de Jerusalén en el versículo 23, tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras la recompensa. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. En el versículo 26, restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. ¿Qué será eso de ciudad fiel? ¿Cómo puede una ciudad ser fiel? ¿Fiel a qué? La mejor traducción sería ciudad confiable. Eso significa, es uno de los significados naturales de la palabra fiel, pero nos resulta un poco extraño. ¿Por qué una ciudad podría ser denominada confiable? Porque los que tienen que ejercer la justicia lo hacen. Eso es. Los que tienen que administrar la justicia lo hacen. Los que tienen que escoger entre hacer el mal u obrar con justicia, prefieren la justicia. Entonces una ciudad así es llamada fiel. Si se pasan un poco las páginas de Isaías, encontramos en el capítulo 5, versículo 7, el final de la parábola de la viña.
Ahora, es interesante, pero las parábolas no están solo en el Nuevo Testamento, las parábolas de Jesús. En los libros proféticos también encontramos parábolas. Esta es una de ellas. Desde el versículo 1 para llegar al 7. Dice en el capítulo 5. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas. Y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podría hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Dios había hecho todo para que su viña funcionara como una viña y diera buen fruto, buenas uvas. Pero dice que eso sería comparable al juicio y la justicia. Pero en vez de juicio, había Dios encontrado vileza. Y en vez de justicia, clamor. Este clamor significa clamor de reclamo, de los que son tratados injustamente. Esta es la visión de Dios de un pueblo que no le ha sido fiel. Este mensaje, por supuesto, haya destinatario directo en los israelitas. Esto lo dice textualmente en este pasaje. Pero en una forma aplicada, por tanto secundaria, a nosotros. Dios espera algo de nosotros. ¿Qué es eso? Fruto. Miren que el Señor Jesús toma estos mismos elementos y Él convierte esa parábola en una metáfora. En el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, el Señor Jesús dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Ustedes pámpanos. Pero ahora hay dos tipos de pámpanos: los que llevan fruto y los que no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Por desobediencia. Llevar fruto para el Señor es obedecerle. El no llevar fruto para el Señor tiene consecuencias. Es exactamente la dirección de la queja de Dios nuestro Señor contra el pueblo de Israel. Entre nosotros, si pasamos una página más, tendría que producirse algo así como lo que calificaríamos de coherencia. En el capítulo 5, versículo 16 de este libro de Isaías: pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia. ¿A qué se está refiriendo? A hacer una
diferenciación, según el capítulo 5, de lo que pasaba con aquellos que no tenían conocimiento. Justamente la palabra que hemos visto en el sermón anterior. Por no tener conocimiento, perecieron, dice. Y ahora, si esto va a ser cambiado y Dios va a ser glorificado por aquellos que naturalmente tienen que glorificarle, eso no implica muestras de alabanza simplemente. Implica también cambio de conducta entre aquellos que profesan rendir culto a Dios. ¿Cómo? En juicio y con justicia. Y nos damos cuenta que entonces no hemos completado la definición de estos términos. Primero, juicio. Cuando Dios se queja de falta de juicio, esto es más fácil de entender porque significa simplemente la falta de discernimiento entre el bien y el mal. Es justo el espíritu de nuestra época, que es el espíritu de relativismo. ¿Qué importa si está bien o está mal? ¿Qué importa si los anticuados le llaman pecado? Ya nuestros códigos modernos han desplazado eso. La idea de pecado ha quedado dejada de lado. Cuando alguien dice no importa, en realidad está diciendo que no importa lo que a Dios sí le importa. Cuando falta juicio en los términos en que se queja Dios por su profeta Isaías, es que la gente está diciendo, no importa. ¿No importa que no esté bien? Sí, no importa. ¿Por qué? Porque las personas han preferido poner en esa categoría de irrelevancia a la ley de Dios. Simplemente porque hemos cambiado el valor de la justicia por el valor de la conveniencia. ¿Qué es conveniente? Eso es lo que importa. Quiero que veamos un caso concreto para que nos demos cuenta de cómo lo ve Dios. En el capítulo 11 del Evangelio según San Juan, se nos relata cómo el Señor Jesús va a la casa en Betania de su amigo Lázaro. Lázaro estaba muerto. Cuando Jesús llega a la casa de Lázaro, él ya había muerto hacía 4 días y ya tenía mal olor. Las hermanas de Lázaro, compungidas, le reclaman a Jesús diciéndole, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Las dos dicen lo mismo. Jesús les dice, esa es una visión muy miope del asunto. Tu hermano va a resucitar. Y ellas no podían ni siquiera captar la idea. Les parecía tan increíble que simplemente no entendían. Claro, dice Marta, yo sé que va a resucitar en el día postrero. Pero Jesús estaba diciendo algo de inmediato y le aclara, yo soy la resurrección y la vida. Así que en esa oportunidad, no solo María y Marta, sino los judíos que estaban ahí, vieron algo que es tan maravilloso que ni siquiera podemos expresarlo adecuadamente. Un hombre muerto salió de la tumba y vivió. Por el poder de Dios, por el poder de Jesús.
Y ante eso nosotros diríamos, bueno, lo único que quedaba es que todos ellos glorifiquen a Dios. Claro, gloria a Dios. Ha llegado el Mesías, el que puede dar vida a los muertos. En vez de eso, algunos que vieron este portento fueron a los fariseos y les informaron lo que había ocurrido. Y los fariseos para nada se preguntaron si era verdad o no. Simplemente dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Y si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Ahora, la palabra clave aquí, utilizada por Caifás, es esta. Conviene, conveniencia. No vamos a juzgar si algo es justo. Vamos a ver si es conveniente. Si este hombre muere, que muera. Nos es conveniente. Sí, pero Caifás, un momentito, a ver, ¿es justo? ¿Por qué habría de morir? Lo que ha hecho ha sido no solo sanar a un enfermo, lo cual ya es magnífico, ha resucitado a un muerto. Eso trae pena de muerte, pero conviene. Conviene. Para Dios, lo conveniente o inconveniente es muy secundario. Para Dios es básicamente importante, que es lo justo. Roguemos al Señor que Él nos dé la claridad para que nos demos cuenta que nosotros debemos buscar hacer lo justo. Si nos conviene, en nuestra opinión, qué bien. Pero no debemos optar por una línea de conducta solo porque sea conveniente. Debemos honrar a Dios buscando la justicia. Dice Isaías que la base del trono de Dios es justicia. Dice el Señor Jesús que Él ha venido a traer justicia. Pero no estamos hablando ahora de la doctrina maravillosa de la justificación por la fe. Eso, por supuesto, es sumamente importante y lo vamos a atender también. Aquí está hablando de la necesidad que tenemos de optar por hacer lo justo, porque eso honra a Dios. Aún para salvarnos, Dios escogió un método que implique justicia. Lo que nos correspondía a nosotros era morir por causa de nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte. Nos correspondía cargar con nuestro castigo. Eso es lo justo. Dios nos salvó no haciendo a un lado la justicia, sino cumpliendo la justicia a través de la muerte, no del justo. O más bien, la muerte por el pecador
realizada por el justo, por Jesús. No murió el pecador, murió el justo en la cruz. La muerte eterna ha sido propiciada por Jesucristo. Nadie tiene que irse al infierno si mira con fe a Jesucristo. Nadie va al infierno si cree en Jesucristo. Así que Dios ha honrado el principio de justicia, haciendo que el castigo por el pecado se cumpla. El justo lo ha cumplido. Jesús, en tu lugar y en el mío. Con esto, la obligación que tenemos de vivir en justicia, de hacer justicia, no queda dejada de lado. Todavía Dios está esperando que los que creen en Él escojan la justicia y tengan como un valor alto, preferencial, lo justo, no lo conveniente. Ponga el Señor, nuestro Dios, en nuestra conciencia, en nuestra mente, el sentido de justicia por sobre el sentido de oportunidad, de preferencia, de conveniencia. Oremos. Nuestro Dios, te agradecemos porque tú eres confiable. Eres Dios de justicia. Siempre has hecho lo justo. Y siempre has honrado tu palabra. Has cumplido con tu propósito, aunque haya sido desagradable aún para ti, el Dios perfecto, eterno y glorioso. Has escogido la justicia. Con tanto apego a ella que has preferido entregar tu Hijo justo a muerte por nosotros los pecadores. Gracias, Señor. Señor, despierta en nosotros un sentido de obediencia a tu palabra, porque eso es hacer justicia. Despierta en nosotros un apego por lo que tú dices que es justo. Señor, glorifícate otra vez en tu pueblo, en la iglesia que tú has llamado, que sea una congregación de justicia, de juicio y de misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.